Muy buenos días, amigos de Lima Conecta, bienvenidos a una nueva edición. El día de hoy nos acompaña José Luis Tapia, economista y director del Instituto de Libre Empresa, para poder conversar acerca de la coyuntura, en este caso, la privatización del agua, del servicio, ¿no? Muy buenos días, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Melanie? Muy buenos días a todos los de Lima Connect. Doctor, quisiéramos saber, ustedes han sacado justamente un análisis, ¿no?, acerca de la privatización y desregulación del servicio del agua, ¿no? Esto mejorará el acceso del agua. Quisiéramos saber quizás un poco los pros y si es que hubieran contras también acerca de ello, ¿no? Y por qué pensar acerca de la privatización. Bueno, la privatización es necesaria porque tenemos que manejar mejor la empresa estatal que se encuentra en Lima, que es Sedapal, y las EPS a nivel nacional, que son en total algo así como 50. El 50% de estas tienen un margen operativo negativo, quiere decir arroja pérdidas, lo cual supone que alguien tiene que financiar esa pérdida, y por lo general siempre es el gobierno el que sale a rescatar con nuestros impuestos a estas empresas que son mal manejadas por los criterios que tienen toda la empresa estatal, de que nadie se responsabiliza de ese manejo ineficiente, y por eso que todos los años ocurre lo mismo. No es novedad que estas empresas que se llaman así prestadoras de servicios de saneamiento tengan estos resultados pésimos. Además, la privatización permite, bajo los incentivos del mercado, que la empresa expanda su servicio, haciendo que la cobertura, es decir, todas las personas puedan acceder al agua en los términos de las 24 horas del día y los 7 días de la semana, que eso es lo que todo ciudadano que tiene dignidad debe tener. Entonces, la privatización es necesaria, pero bajo ciertas condiciones. En el artículo que yo había escrito, no se puede hacer una privatización como una medida aislada sin hacer las reformas que impliquen que todos podamos acceder al agua sin mayor problema en cuanto a el pago de esta. Fíjense, le voy a poner unos datos. El agua que se compra en los cerros cuando el tanque cisterna sube y la gente espera con sus bidones de agua para que le llenen y luego tiene que pagar, vale algo así como 10 veces más de los que pagamos nosotros en zonas residenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que la tarifa que a nosotros nos cobran está subsidiada. En realidad debería costar igual, más o menos igual, lo que le cuesta al poblador que no tiene interconexión domiciliaria, es decir, una tubería que pasa por debajo de su casa y de manera permanente recibe agua. Ellos pagan en comparación a nosotros 10 veces más. Entonces el precio real más o menos es lo que paga el poblador que no tiene agua las 24 horas, mientras nosotros estamos pagando 10 veces menos. Esa anomalía se tiene que corregir, porque las empresas como Sedapal y las otras van a tender a entender o van a pensar que el agua es barata y la van a desperdiciar. Más o menos datos que puedo darte son estos. Del 100% que sale de la tarjea para producir agua y luego distribuirlo por las matrices y las tuberías de las casas, se pierde en el camino un aproximado del 40%. 40% que es porque las tuberías se rompen, como ocurrió hace 2 años atrás con San Juan de Lurigancho, que dejó sin agua a una buena parte de ese distrito, y la otra son las conexiones clandestinas. Doctor, ahora, claro, si bien es cierto, hay mucho en cuanto a este tema por resolver. Vemos, ha pasado tanto tiempo y seguimos, pareciera, en los años donde el gobierno aún ni siquiera llegaba a muchas zonas, distritos de Lima, pareciera que seguimos en estancados. Incluso el tema del INEI acerca de la pobreza del país ha afectado, creo, aún más la preocupación de los peruanos. Doctor, un poquito quizás para cambiar del tema y cerrar justamente con esta pregunta, hace poco hubo un simposio
un encuentro internacional de la minería en el país, ¿no? Se ha hablado acerca de que el Perú tiene 55.000 millones de dólares para proyectos mineros. Esto garantizaría, doctor, que se reactive la economía, que haya una mejora en cuanto al crecimiento, al dinamismo económico. Si esos 55.000 millones, que son los proyectos en cartera que se puede licitar para que inviertan en el Perú, se diera de forma inmediata, por supuesto que cambiaría de manera radical la situación económica. Si Chancay es 4.000 millones y ha generado titulares por todos lados, un puerto. Ahora estamos hablando de 10 veces más de lo que han invertido los chinos en ese puerto, y estamos hablando de proyectos mineros que son conocidos, el Conga, el tema del oro, en Tía María, en la parte de Arequipa, y hay otros que están alrededor de Conga, que son como 3 o 4 proyectos mineros. Eso, por supuesto, que activaría y cambiaría pues el ánimo de los inversionistas locales, porque a veces mucho nos guiamos de lo que hacen afuera para ver si hacemos adentro lo mismo, si invertimos o arriesgamos en el país, porque si lo hace un extranjero, con mayor razón lo puede hacer un nacional. Entonces ese 55.000 debería ser destrabado, desregulando, quitando leyes contra inversión, que es las leyes ambientales. Eso se puede proteger de otra manera el ambiente, no con el Estado, sino con derecho de propiedad privada. Es decir, un río, ¿por qué el Estado lo tiene que manejar si lo puede manejar mucha gente? Porque a lo largo del río hay muchas comunidades alrededor de ella. Entonces se puede bien transferir derecho de propiedad del río, de la laguna y de todo eso. Entonces no hay que temerle a los cambios son necesarios en un país donde vienen haciéndose siempre lo mismo, y nos quedamos estancados con esta pobreza después de 10 millones de personas. Solamente haciendo gestión innovadora en la parte política podemos tener mejores resultados con esa inversión que tú has señalado de 55.000 millones en proyectos mineros, 10 veces más Chancay. Ahora imagínate la cantidad de empleo que va a producir eso. Llama la atención también a nivel internacional, pero para eso tiene que hacer bien las cosas el gobierno, tiene que portarse bien, dejar de estar con estas escondidas que hace la presidente, que no sale a dar la cara hasta ahora, ya tiene como más de 30 días sin declarar a la prensa, tiene que salir segura, tiene que salir a decir cosas, a proyectarse el país, a dejarnos tranquilos, que nos va a dejar un buen país de aquí al 2026, dar la tranquilidad, cambiar al ministro de Economía, por supuesto, porque ya yo creo que ya también está agotándose su nivel de, digamos, de gestión, que lo veo parecido al del señor Contreras. Entonces eso tiene que cambiar gabinete, hacer varias cositas, digamos, políticas para atraer inversión, ¿no? ¿Una vacancia nos ayudaría? No, por supuesto que no. Las vacancias traen estabilidad, frena la inversión, frena los proyectos, porque quien entre va a tener también que darse su tiempo para ver qué va a hacer, y esos son meses y meses y meses de paralización. Y lo que menos queremos es que una economía se paralice, porque tiene que moverse para que haya creación de puestos de empleo, ingresos, y para que las cosas mejoren. Lo peor que le puede pasar a un país es la parálisis. Paralizar es no mover nada, cierre de fábricas, cierre de tiendas, cierre de negocios, y eso nos cierra los ingresos a todos los que trabajamos. No, sí, definitivamente, doctor. Bien, yo le agradezco por haberse conectado en estos minutos y poder conversar justamente acerca de estos puntos en el Zoom. Y bien, amigos de Lima Conecta, conmigo estuvo el doctor José Luis Tapia, economista y director del Instituto de Libre y Empresa, para poder conversar acerca de la coyuntura nacional. Conmigo será hasta una próxima entrevista aquí en Lima Conecta. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias.